Ferney, no te vemos aún. Ah, no, ya pongo la cámara. ¿Sí me ves? Sí, ya te vemos ahí. Okay. Bueno, vamos entonces a retomar, luego del receso, la continuación de la jornada de la mañana del Cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Sociedad, Transformaciones del Derecho en Tiempo de Pandemia. Y tengo el gusto de presentar, luego de este receso, al doctor Ferney Rodríguez Serpa. Él es abogado y sociólogo, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, profesor investigador y editor de la revista Justicia de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Es autor de varios artículos en Derecho Procesal, Constitucional y Filosofía del Derecho, y nos va a acompañar en esta mañana con su conferencia Análisis métrico de los derechos humanos en el Estado constitucional en Colombia. Doctor Ferney, usted tiene 40 minutos aproximadamente, después le haremos un par de preguntas, así que bienvenido a este congreso desde la UCC Montería y tiene la palabra. Muchas gracias, José Torregrosa Ariza, por la invitación que me hace esta prestigiosa universidad. Realmente es un honor poder acompañarlos en el día de hoy, dada la importancia de este magno evento y, por supuesto, mi gratitud infinita contigo, con las directivas de la institución, por los esfuerzos que hacen económicamente y los esfuerzos de logística frente a este tipo de escenarios. Yo quisiera inicialmente pues manifestar de que la ponencia que traigo al día de hoy es sumamente relevante en el entendido de plantear situaciones propias en el marco de los 30 años de la Constitución Política de 1991, y para tal fin me propongo entonces compartir unas diapositivas que he preparado para la ocasión y que de alguna manera sirven de ilustración para efectos de hacer más didáctica la exposición, ¿no?, que les traigo en el día de hoy. Esta ponencia la he titulado, como bien se señala en la filmina, Análisis métrico o constitucionometría de los derechos humanos en el Estado constitucional de derecho en Colombia. Y bueno, tiene varios puntos de referencia y primero que todo voy a compartir la agenda. Es decir, cuál es la agenda de trabajo a efectos de que se entienda en términos más prácticos el desarrollo de la misma. En un primer momento se plantearán todo lo referente a los antecedentes y contextos del Estado constitucional de derecho en Colombia, que me parece sumamente clave. En un segundo momento se manifestará un análisis cualitativo de las generaciones de la Corte Constitucional colombiana. En un tercer momento y último, un análisis métrico de las estadísticas develadas por la Corte Constitucional colombiana y que demuestran en alguna forma, de algún modo, ¿no?, la importancia que implica o configura esencialmente el Tribunal Constitucional para el caso nuestro. El tiempo evidentemente es corto y por la misma premura voy a ser muy cuidadoso en el mismo, el respeto, dado las preguntas que alimentan el debate serían bienvenidas. Quisiera señalar que esta perspectiva de la constitucionometría o el análisis métrico es muy clave, dado que a partir de lo que nos permiten los datos podemos hacer análisis sobre las regularidades y frecuencias y tomar posiciones frente al devenir histórico de las acciones en el marco de los derechos humanos. Esta ponencia se ha titulado de tal denominación en el marco del Estado constitucional de derecho. Pero ¿qué implica el análisis en el marco del Estado constitucional de derecho? Habría que ir en un principio de forma muy ligera, de algo que ustedes bien conocen, a un contexto exógeno de lo que para nosotros representa ese Estado constitucional de derecho. Y lo primero que habría que señalar que el antecedente más importante sobre el particular se reduce a la sentencia del juez Marshall, ¿no?, en el caso emblemático norteamericano de Madison Marbury, ¿no?, que sin duda es un antecedente sustancial en el marco del control de constitucionalidad, muy a pesar de que dicha situación
se da en el contexto del derecho ordinario norteamericano de la Suprema Corte de los Estados Unidos y que por supuesto desde de las tradiciones construidas a partir de la lectura de Ronald Dworkin y la posición del juez Hércules, de algún modo en la tradición iberoamericana se ha podido de alguna manera hacer memoria y hacer homenaje a la misma a partir de las constituciones materiales de la Segunda Posguerra Mundial. La segunda, sin duda, tiene que ver con los hechos que traza la ley fundamental de la República Alemana, de la Constitución de Bonn de 1948, de la cual sin duda tenemos un profundo romance con la misma, dado el esfuerzo intelectual que hicieron los filósofos en aquel entonces a partir de lo que serían las nuevas dinámicas constitucionales después de Austin. Sin duda, la Constitución alemana de 1949 permite, entre tantas cosas, hacer una relevancia a lo que fue la creación de la figura del Tribunal Constitucional alemán. Ya los italianos lo habían configurado de algún modo, y estos van a ser referentes para todos los países que después de la Segunda Posguerra Mundial van a adoptar la inclusión de esta garantía en aras de comprender la tesis de Kelsen cuando fue magistrado del Tribunal Austriaco en los años 20, de generar un Gendarmen, es decir, un guardián de la Constitución frente a toda situación de peligro que pudiera ocurrir en contra de las constituciones y por supuesto de los derechos ahí plasmados. Como la memoria bien nos lo reclama, en casos de la Constitución de Weimar de 1919, la cual en su condición huérfana que tenía, no permitió de ninguna manera que existiera un contrapeso frente a la protección de los derechos incipientes que se habían configurado en ella. De modo tal que la Constitución alemana de la fecha de la referencia y por supuesto de la cantidad de jurisprudencia y los hechos emblemáticos como puntualmente fue el denominado caso Erich Ludwig Hartmann, fueron constituyendo ese entramado, ¿no? Digámoslo así, de una corriente, de una dogmática constitucional de mitad del siglo XX hasta nuestros tiempos. Por supuesto que en la lengua de la cual somos hijos, tenemos como referencia la Constitución Española de 1978, después del fin de los tiempos del franquismo en España, se constituye un referente no solo para Colombia, sino para todos los países latinoamericanos y por supuesto países del viejo continente. Sin duda alguna, estos a grosso modo serían referentes muy importantes que con tiempo seguramente podríamos ahondar en cada uno de ellos. Pero para el caso puntual nuestro, el caso colombiano, este contexto endógeno nos plantea situaciones que emanan esencialmente la Constitución de 1886, la cual, como ustedes recordarán, es una constitución que se construye sobre la base de las élites juristas de la época, las élites intelectuales, y no obedece de ninguna manera a un carácter de democratización, como sí va a ocurrir esencialmente con la Constitución Política de 1991. Eso demuestra de alguna forma una diferencia sustancial en esos dos tiempos. ¿Por qué hablar de la Constitución de 1886, de la cual de ninguna manera se constituyó en un referente del Estado constitucional de derecho? Porque efectivamente a partir de la tragedia, del dolor, a partir del formalismo, a partir de la negación histórica de derechos en Colombia, hay que hacer referencia a algo que nos marcaría en gran medida por más de un siglo, que es la Constitución de Caros y Núñez de 1886. Ese hecho es importante, dado que en el contexto del siglo XX, efectivamente Colombia sería un país grande de juristas, sin embargo, dichos juristas serían hijos, ¿no?, de la tutela de la Constitución de 1886, hecho que es relevante destacar, dado que de alguna manera, mientras el mundo había cambiado, nosotros no habíamos cambiado. Es decir, los alemanes habían hecho su tarea, los españoles habían hecho su tarea, y nosotros los colombianos o todos los países de Latinoamérica no habíamos hecho el giro constitucional y nos manteníamos en constituciones estrictamente formalistas, constituciones propias del modelo rígido del Estado de Derecho, y no habíamos dado un paso sustancial hacia unas constituciones con un mayor grado de vanguardismo o de progresismo, como son las constituciones de final del siglo
XX en el contexto latinoamericano. Esa Constitución de 1886 hay que leerla a la luz de varias posiciones doctrinales. Una efectivamente tiene que ver con la lucha por el derecho, planteada en su momento por Rudolf von Jheri, y para el caso colombiano, dicha discusión es traída por Rodolfo Arango Rivadeneira, y en la cual se nos plantea efectivamente que de la génesis de la Constitución de 1886 a la Constitución del 91 existen fricciones y tensiones muy grandes, y que en efecto, en el marco de dichas visiones, por supuesto, es válido hablar de la tensión entre un modelo de Estado de Derecho, ¿no?, clausurado fundamentalmente en la Constitución de 1886, la Constitución formal, y un modelo garantista, un modelo de Estado constitucional de derecho representado en la Constitución Política de 1991. Esto, de alguna manera, permite entender visiones como la del maestro Carlos Gaviria Díaz, que en algún momento expresó que la Constitución de 1886 solo representaba una condición pasiva del sistema jurídico, y por supuesto cierta, porque no había una discusión de fondo sobre garantía, sino sobre la base simple de la estructura del Estado, pero que no atendía sustancialmente a derechos de los co-ciudadanos. Entonces, en esa lógica, uno plantea un verso, es decir, en lo que sería una tensión entre la Constitución Política de 1886 y la Constitución Política de 1991. Decía hace pocos minutos que la Constitución de 1991, en su génesis, ¿no?, planteada en la Asamblea Nacional Constituyente, marcó un derrotero muy importante. Y dicho derrotero tiene que ver con la democratización en la construcción constitucional, lo cual no ocurrió en la del 86, dado que solo los intelectuales de aquella época eran los representantes en el diseño constitucional. Esta no, la Constitución del 91 fue profundamente distinta. Hubo una diversidad única, producto, por supuesto, de los puntos nodales que teníamos en las contradicciones sociales, políticas y económicas de los años 80, permitió una representación en un marco de una diversidad y una pluralidad. En ese marco de la diversidad y la pluralidad, la Constitución del 91 participaría en diferentes sectores sociales, de izquierda, de derecha, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Protestante, adventista, agnósticos, de visiones ambientalistas y por supuesto de las minorías étnicas, que serían muy importantes en aquella representación. Destáquese por supuesto la participación de Lorenzo Mueras, ¿no?, en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que permitió entender, después de ese discurso amplio de Lorenzo Muelas en la Asamblea por más de 2 horas, y del cual, pues, por supuesto, nadie entendió lo que Lorenzo Muelas estaba expresando, permitió entender que Colombia no era un país monolítico, no era un país hispánico y mucho menos católico, y que en efecto la Constitución del 91 debería obedecer sustancialmente a un marco del pluralismo, un marco multiétnico, y en consecuencia debía entenderse que la Constitución del 91 es una constitución eminentemente transdisciplinaria, interdisciplinaria y por supuesto con un alce, por supuesto, en el marco de la antropología jurídica. Esto de algún modo nos permitió llegar a un producto único, que es el producto de la Constitución Política de 1991, producto que por supuestamente es un producto fantástico, yo lo diría con bastante arrogancia, si es la palabra, que la Constitución colombiana es de las mejores constituciones de Latinoamérica, la Constitución con que tiene el mayor grado de diseño, ¿no?, en cuanto a garantías y en profundización de la democracia participativa, solo que nos falta seguir aumentando en escenarios como estos, donde la práctica y la pedagogía constitucional nos permita cada día más materializar los sueños del Estado constitucional de derecho, configurado en aquel entonces. Hay 3 hechos que van a ser clave en la configuración de este modelo de Estado constitucional, si se le quiere llamar de esta forma. Y un primer hecho, sin duda, va a ser la inclusión de los derechos fundamentales en la Constitución. Es decir, el abanico de cláusulas de derechos fundamentales, cuando se incluyen en la Constitución Política del 91, van a permitir el paso sustancial de una idea fría de la Constitución formal a una Constitución material. Ya eso es radicalmente poderoso. Esto va a permitir, por supuesto,
un discurso más amplio, no solamente en el marco de los derechos civiles y políticos, sino en el marco de la idea de los derechos sociales, que ya se venía construyendo 80, 90 años atrás, y que nosotros finalmente entendimos que nos tocaba dar un paso hacia adelante y que por supuesto lo hicimos en gran forma y que por supuesto tiene deudas todavía y que ahí evidentemente se está trabajando a pesar de las dificultades de la estructura socioeconómica de lo que representa un Estado como el nuestro. Porque diría Buenaventura de Sousa, en una crítica a los modelos de Estado social, dice, esto no puede existir en estados pobres, porque simplemente calcinaría las promesas y generaría, por supuesto, una frustración social. En el caso nuestro no somos un Estado rico, ni tampoco un Estado pobre, un Estado en vía de desarrollo, donde las condiciones económicas creo que permiten de alguna manera aproximarnos en términos materiales a un modelo de Estado social. Lo segundo que habría que destacar acá, y es supremamente relevante, tiene que ver con la creación de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y, por supuesto, la propia Constitución, que antes no teníamos y que, por supuesto, acá tenemos y que efectivamente nos va a permitir profundizar no solamente la representación por abogado de los derechos de los ciudadanos, sino a partir de los intereses propios de la ciudadanía. La figura más importante para nosotros, sin duda a cualquier persona se le puede preguntar sobre el particular, y diría efectivamente que tiene que ver con la acción de tutela, legado que nosotros de alguna manera hemos adoptado de la figura de amparo mexicana, y que por supuesto gracias a la misma yo lanzaría varias premisas. Por ejemplo, yo diría que en estos 30 años del modelo de Estado constitucional de derechos, los grandes progresos que hemos tenido en materia de salud, en materia de políticas públicas, ante la negligencia del Ejecutivo, ante la ausencia de desarrollos propios de las facultades que le asiste al Congreso, los hemos tenido gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y eso no es mentira, solamente hay que hacer un inventario muy de fondo y entenderemos efectivamente cómo como país hemos crecido, no a partir del diseño de las facultades propias en la división del poder, sino a partir de las invasiones que ha hecho la Corte Constitucional ante la negligencia, la distracción o incompetencia de las otras ramas del poder público. Finalmente, en este punto, el hecho más importante y que se reduce a la idea kelseniana tiene que ver con la creación de los tribunales constitucionales o cortes constitucionales, que para el caso nuestro me atrevería a decir que es la figura más importante de nuestra vida republicana en materia de garantes de derechos. Aquí yo representaría, parafraseando a Luigi Ferrajoli, de alguna manera diría que ha sido la institución más importante en torno a la garantía de la dignidad humana que ha podido crearse en los últimos tiempos. Y es pensar en ese sentido la importancia de la Corte Constitucional como un tribunal que, por supuesto, para los casos nuestros, representa sin duda alguna uno de los mayores avances en los últimos 30 años y, como ya bien lo he dicho, en nuestra historia jurídica. Esos tres elementos, en suma, sintetizan de algún modo lo que representa el modelo de Estado constitucional de derecho. Modelo que tiene varias denominaciones y por eso yo los postulo como las caras de la Constitución Política del 91, porque finalmente usted lo llama como quiere y le adjudica el apellido que usted desee darle. Algunos lo denominan en sentido estricto el Estado Social de Derecho, pero hay que aclarar que dicha denominación descansa en los derechos de reclamación o de prestacionales que ha definido la Constitución Política del 91. Otros lo denominan el Estado Constitucional de Derecho, y aquí por supuesto muchos doctrinantes compaginan con esta denominación, entre ellos el exmagistrado de Derecho Constitucional, el doctor Carlos Bernal Pulido, creería que simpatiza con esta denominación, y otros simpatizan con la denominación muy tratada por la filosofía del profesor alemán Jürgen Habermas, ¿no? En su obra Validez y Facticidad y Validez, ¿no? Que es una obra muy importante en relación a la democracia deliberativa. Cualquiera de estas denominaciones, por supuesto, diría yo que
son de suma importancia, son relevantes y que atienden a una noble causa, y esa noble causa es el reconocimiento de derechos y por supuesto la profundización de los mismos y la democracia. Todo esto permitió de algún modo que en Colombia se escriba una historia, la historia del Tribunal Constitucional, y la historia del Tribunal Constitucional es la historia del Estado constitucional de derecho. Por eso me place mucho este evento en el marco de que el mismo permita hacer un homenaje y del enfoque que vengo a plantear, que es del análisis de la constitucionometría, permite hacer un inventario y parcialmente ir concluyendo en los aportes que hace la Corte Constitucional. Así las cosas, me permito en dos momentos claves de aquí en la ponencia hacer referencia a la generación de la Corte y por supuesto algunos datos estadísticos. Lo primero, sin duda, tiene que ver con la primera generación de la Corte Constitucional, una generación que diría yo que nunca se olvidará y de la cual tenemos mucho que agradecer y que inicia, por supuesto, con una etapa de transición, que es esta la que aparece plasmada cuando el presidente César Gaviria permite en su momento nombrar 3 magistrados en esa fase de transición. Uno sería Simón Rodríguez, por supuesto, Jaime Sanín Greifer y Ciro Angarita Barón, los 3 extraordinarios. Simón Rodríguez, como ustedes recordarán, sería el primer presidente de la Corte Constitucional colombiana y que viene de los orígenes académicos de una tradición de una familia que ha construido unas aportaciones importantes para la academia colombiana y que en honor a la misma haría parte de esta primera etapa de la Corte Constitucional denominada etapa de transición. Jaime Sanín Greifer va a ser recordado como un gran doctrinante del derecho constitucional y en efecto será recordado como uno de los defensores de la filosofía del derecho constitucional, las cuales se representan en gran forma en sus decisiones. El otro, sin duda, y a él se merece un plano aparte, es Ciro Angarita Barón. Ustedes recordarán a Ciro Angarita Barón como el magistrado que representa la encarnación de la teoría de los principios y la teoría de los valores constitucionales en varias de sus sentencias, una de las cuales muy recordada es la sentencia 406 del 92, donde sinceramente en esas pocas páginas se reduce a un texto de teoría del derecho muy importante de referencia para todos aquellos que quieran ser abogados. De Simón Rodríguez, por ejemplo, se recuerda muy bien la sentencia esa de concordato, donde se deja con claridad la distinción entre lo que fuimos, ¿no?, como Estado confesional y por supuesto de la pluralidad que tenemos a partir de la Constitución del 91 y el reconocimiento, por supuesto, de otras creencias, lo cual es una paradoja dado que en el año 74-76 Simón Rodríguez fue uno de los ponentes, ¿no?, digámoslo así, de esta figura, ¿no?, en Colombia, y que por supuesto, renunciando a su convicción y siendo coherente con la idea de un modelo constitucional que se estaba construyendo, hay un giro de 180 grados muy importantes para resaltar. Ahora, la primera corte en pleno es aquella corte que se denomina corte de la etapa de identidad y profundización. Y esta corte de la identidad y profundización que aparece ahí donde están estas figuras muy destacadas, aquí se ve al maestro Ciro Angarita, Carlos Gaviria, aquí también se destacan, por ejemplo, Fabio Morón, si no estoy mal, acá está, ¿quién más? Vladimiro Naranjo, que también está aquí. O sea, es una figura supremamente importante. Esta corte es muy nostálgica, es una corte que nosotros añoramos de alguna manera, porque es una corte que le correspondía, por supuesto, comenzar a edificar, ¿no?, la estructura del nuevo derecho en Colombia, de un derecho dúctil sobre la base de una tradición feudal del derecho constitucional colombiano. O sea, muy complejo cuando aquí no había nada que hacer. Es decir, había unos retrasos, unas deudas históricas, la posmodernidad se había postergado y nosotros no teníamos de ninguna manera una representación entre la armonía constitucional y la realidad social. Y a esta corte, por supuesto, le tocó profundamente muy duro.
Pero mire que las estadísticas hablan mucho de ello. Entre el año 92 y el año 2000, esta Corte conoció más o menos 349.324 sentencias relacionadas a la protección de derechos fundamentales. Y las estadísticas más o menos explican ese dinamismo pedagógico desde el año 92 y algunos datos que omite la Corte del 93 y 94 con falta de precisión. Pero mira que la pedagogía constitucional es muy tímida, es una pedagogía constitucional muy simplista, incipiente. Mira que el año 97, pues, hay unos progresos muy importantes. La Corte comenzó muy bien en el 92, en el año 98, cuando se la apuesta a la paz, pues no sé qué ocurrió, pero hay una disminución. En el año 99 poco se ve, pero el año 2000, si ustedes observan, hay una explosión. Eso marca de alguna manera que ya en esos 8 años, de algún modo en Colombia se ha construido una pedagogía constitucional muy relevante y las universidades han hecho sus aportes. Por supuesto que lo que se hizo en aquel momento no era suficiente. En una investigación, un estudio doctoral que hemos realizado, en dicha investigación nosotros estudiamos lo que se llaman los patrones discrecionales de la Corte en sede de revisión para justificar cuáles eran los motivos que llevaba a la Corte Constitucional en aquel momento en relación a qué, en relación fundamentalmente a los argumentos que justificaban la toma de decisiones en sede de revisión. ¿Qué encontramos nosotros acá? Nosotros encontramos aquí entre los patrones de selección de tutela en ese periodo, encontramos, por ejemplo, denominaciones como la relevancia constitucional del asunto o asuntos novedosos. Por supuesto que todo era novedoso, no había nada, se estaba construyendo solamente una dogmática constitucional sobre el particular y la Corte, por supuesto, todo resultaba ser novedoso. Segundo, muchos de los temas que llegaban por tutelas radicadas o por revisión se les llegaba discrecionalmente a través de la denominación de urgencia de protección de derechos fundamentales. Por supuesto que todo era urgente y solamente para colocar un ejemplo, la urgencia manifiesta tiene que ver con los dolores de la ley 100, que en efecto negaría sistemáticamente derechos y tratamientos médicos y que la Corte de alguna manera sería una abanderada de esta y diría, pues yo estoy aquí para ver qué hay que hacer. Y lo que te falte, por supuesto, yo te lo voy a garantizar, porque tus derechos históricamente han sido negados y yo en esa urgencia de protección estaría presente para ti. 3, la materialización de un enfoque diferencial sustancial. Esto, se recuerda, esto es un país profundamente racista, veníamos un país excluyente, un país con unas características bien odiosas y que por supuesto generaba unas fricciones frente a las minorías, y el enfoque diferencial va a permitir reconocer, en efecto, derechos sustancialmente sobre sujetos de especial protección, ¿no? Llámense esto minoría, como ustedes quieran llamarlo, a esta Corte Constitucional de la primera generación le va a tocar profundamente muy duro. Por último, por supuesto, la tarea más difícil, por esto esta primera Corte tiene una connotación filosófica y de teoría del derecho, pues tiene que determinar el alcance de los derechos fundamentales. Aquí vamos a hablar por primera vez, por ejemplo, del libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué es eso? El libre desarrollo de la personalidad. Y hasta dónde se puede usufructuar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es la dignidad humana? Más allá de la retórica de que se constituye un fin en sí mismo, ¿qué implicación tiene esto? Porque la dignidad humana es un principio fundante del ordenamiento. ¿Cómo lo leo yo en armonía a otros derechos fundamentales? Toda esa discusión, por supuesto, nos va a poner en un plano, pero profundamente interesante desde la dogmática constitucional, y por eso yo lo diría en honor, y este evento es sumamente importante, agradecemos profundamente los esfuerzos que hicieron los magistrados de la Corte Constitucional en su momento. La segunda generación de la Corte Constitucional no sería inferior a esta que acabamos de plantear, y por supuesto también sería una Corte Constitucional de lujo, denominada la Corte de la etapa de la identificación de la jurisprudencia. Dado la madurez que teníamos nosotros, ya en ese momento diría uno que esta Corte va a ser profundamente relevante. Esta Corte va a tener magistrados del carajo. Yo no sé cuál fue mejor, yo realmente
cuando veo esto, a mí me provoca unas emociones muy grandes, ¿no? Acá vamos a tener el magistrado Alfredo Beltrán Sierra, Luis Eduardo Montealegre, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería, Clarines Vargas, Álvaro Tafur, Manuel José Cepeda, uno que sin duda nos ha marcado la formación jurídica, Marcos Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil y Humberto Antonio Sierra. O sea, son académicos, son intelectuales, y precisamente esta camada de intelectuales va a representar la segunda gran generación de la Corte Constitucional. ¿Qué se destaca de esta Corte? No, pues va a tener más trabajo, ¿no? Si uno compara estadísticamente el reconocimiento de tutelas de aquella Corte con esta va a triplicar, ¿no? Por 4, por 5, su trabajo entre el año 2001 y 2010, ¿no? Vamos a hablar de un aproximado de 2.508.693 tutelas que en sede de revisión la Corte va a conocer y va a estudiar. Dentro de esa estadística, mire la explosión que tiene del año 2002 al año 2010. Hay que recordar como dato simpático, ¿no? Políticamente hablando, decía Jaime Morón, ¿no? Que hablar de jurisprudencia constitucional implica hablar de política, y eso no es ningún pecado. Por eso no es nada extraño que las diferentes cortes, tres magistrados de la Corte Constitucional hayan aspirado a ser presidentes de la República, ¿no? Entonces, en este caso, mira, por ejemplo, en los tiempos de Uribe, ¿no? Del expresidente Álvaro Uribe, del año 2002 al año 2010, los reclamos de amparo de derecho, ¿cómo explotaron, no? Explotaría no porque hay que acusar dichos reclamos al expresidente, sería un equívoco profundamente. Yo diría, en mi interpretación, que debe a una mayor maduración intelectual, a la conformación de redes de derecho constitucional, grupos de investigación, que por supuesto van a permitir una mayor pedagogía. En este caso yo destaco las obras de Carlos Bernal Pulido, que fue mi profesor, y que por supuesto va a contribuir sustancialmente con su obra, y sin duda alguna un reconocimiento especial al profesor Diego Eduardo López Medina. Este periodo, en cuanto a los patrones de la selección de tutela en sede de revisión, se destacan los siguientes elementos, todos los anteriores, pero fundamentalmente aquí ya tenemos una maduración en la profundización de un discurso en materia de derechos fundamentales y en materia de derecho constitucional y democracia participativa. ¿Eso que permite? El boom de las sentencias unificadas de la Corte Constitucional, es decir, las sentencias SU. Creería yo que la Sala Plena de la Corte tiene un nivel de madurez sobre una línea jurisprudencial, y por eso de aquí en adelante estas van a abundar. Otro criterio es la determinación muy clara de línea jurisprudencial, fortaleciendo de alguna manera la seguridad jurídica, la confianza jurídica como elementos claves a partir de la técnica de línea jurisprudencial. Otro tema importante, los exámenes de pronunciamiento de instancias internacionales, es decir, en términos de teoría de bloque de constitucionalidad y por supuesto una visión dualista del derecho. Creía yo que acá hay un diálogo mucho más rico, más explosivo, porque ya hemos resuelto cosas, entre comillas, internamente, ¿no? Esta Corte Constitucional del 2001 al 2010 se destaca por las tensiones o las fricciones que tuvo con el gobierno de la seguridad democrática. Yo destaco algunas de esas discusiones muy reconocidas. La inesequibilidad de las zonas de rehabilitación y consolidación, pues ya para nosotros era bastante raro esto, y el presidente de la época plantea dicha figura, las cuales en efecto la Corte la declara inesequible. Por supuesto, el Estatuto Antiterrorista, que se planteó en aquel entonces, en efecto la sentencia C551 del 2003, que me sigue siendo una sentencia sospechosa, que tiene que ver con las cláusulas de intangibilidad implícita en nuestro ordenamiento jurídico, y que en efecto dicha sentencia, la C551 del 2003, se constituye en el fundamento desde su ratio decidente en razón de la sentencia que puso fin a la propuesta reciente del gobierno de la cadena perpetua para violadores de niños y niñas y adolescentes en Colombia. Se halla en dicha sentencia. Otro, pues el escándalo de Chuzadas, pues los magistrados fueron afectados,
y por supuesto el gran desequilibrio latinoamericano en torno a las tensiones políticas en aquel momento, con el gobierno de Hugo Chávez y el UNASUR y etcétera, en torno a las bases militares norteamericanas en Colombia, las cuales la Corte Constitucional, después de 4 meses, dijo, pues esto es violatorio de nuestra soberanía y la autodeterminación, y la declara inexequible. Aunado a lo anterior, por supuesto, la tercera generación de la Corte Constitucional, yo la denomino la Corte de la etapa de argumento contramayoritario. La Corte que atañe los problemas de las víctimas, a los problemas del conflicto, al problema de la paz y al problema del post-conflicto. Yo sigo insistiendo que cada vez esas cortes son muy fuertes, son muy maduras. Por ejemplo, ahí se refleja un equívoco, ¿no?, de un magistrado de la Corte, y muy a pesar de eso, estas cortes siguen siendo extraordinarias. Acá se destaca, por ejemplo, la presencia de Gabriel Eduardo Mendoza, de Juan Carlos Henao, ¿no?, de Mauricio González, de Luis Guillermo Guerrero, de Alberto Rojas Ríos, de Gloria Estela Ortiz, de Alejandro Linares Quintana. Entonces, Castillo. Entonces, esta es una corte del carajo, es una corte de la cual, por supuesto, tiene unos progresos importantes, y a diferencia de la anterior, su trabajo ha sido mucho más fuerte, es decir, de 4.754.423 sentencias. Ahora eso parece como sospechoso, yo no diría, pues el gobierno de Juan Manuel Santos, sin duda alguna, se ve sumergido en esta explosión de tutelas conocidas en la Corte Constitucional. Entonces, ¿a qué obedece dicha apreciación? Yo insisto en una tesis muy noble, y es la tesis que creo que el país ha madurado en materia de derecho constitucional. Somos un referente, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dicen doctrinantes como el profesor mexicano Miguel Carbonet, entre otros, destacan la importancia de la jurisprudencia constitucional. En cuanto a patrones de selección de tutela en sede de revisión de la fecha, los argumentos son todos los anteriores, pero aquí comienza a hablarse de un nivel de estabilidad, de seguridad del precedente. Entonces se plantean situaciones de posible violación de precedente de la Corte por parte de las diferentes ramas del poder público. La preservación del interés general y los exámenes de pronunciamiento de instancias internacionales se sigue con el mismo, y la unificación de jurisprudencia siguen siendo parte de la tarea. Si ustedes miran el año 2020 y 2021, hay un descenso grandísimo, ¿no?, de tutelas radicadas en el periodo en este periodo 2020-2021, pero todo eso tiene que ver sustancialmente con ¿qué? Tiene que ver con la pandemia, que no estaba en los planes de nadie, seguramente. Algunos retos recientes de la jurisprudencia constitucional, la exigibilidad de las víctimas en su momento, la exigibilidad de la ley de tierra, la exigibilidad del acuerdo de demolición de las OUC en su momento en el gobierno de Uribe, la exigibilidad del acuerdo de paz del Teatro Colón, la creación del Fast Track, una cuestión rara, la exigibilidad de la JEP. Es decir, los progresos en materia del Estado constitucional han sido enormes. En resumen, la Corte Constitucional a la fecha ha conocido aproximadamente de 8.295 sentencias, de las cuales la primera década fue muy tímida, pero la tarea filosófica fue muy grande, y finalmente con ocasión de la pandemia se ha dado un descenso muy importante. Eso en cuanto a las generaciones de la Corte Constitucional. En cuanto a datos que nos permite la Corte Constitucional analizar, y me permiten aquí un tiempo razonable de 5 o 8 minutos, solamente para describirlos, para que se conozcan, puedo señalar algunos aspectos desde el análisis métrico que cada uno puede construir desde los escenarios donde se encuentre en el día de hoy. En un principio, por ejemplo, de las tutelas proferidas por departamentos, teniendo como fuente una muestra del año 2019 al 2021, muestra que la dinámica constitucional en esos 3 años permite entender que Bogotá, ¿no?, Antioquia, Valle del Cauca y Santander representan los primeros 4 departamentos donde ese reclamo en el marco de la tutela, que se conoce en sede de revisión, es muy grande. Por supuesto, esto expresa de alguna manera la talla poblacional urbana de las capitales de estos departamentos, donde la oferta en programas de posgrado en Derecho Constitucional es mucho más grande, pero ciudades medianamente pequeñas, ¿no?, pero muy importantes como Montería y Córdoba en el departamento, tiene una tasa muy representativa de acciones, es decir, en el marco de la exigibilidad de derechos.
En cuanto a decisiones de los jueces en primera y segunda instancia, estadísticamente en estos 3 años, ¿qué encontramos? ¿No? Que la Corte ha tenido una visión proteccionista en coherencia a su labor de activismo judicial, con un nivel de participación casi que 568.820 sentencias que se han concedido de 1.144.000, es decir, más del 50%. La negación, por supuesto, frente a errores que se cometen, ha sido también amplia, un valor de 320.000, pero es más progresivo, lo concede. Los hechos superados son inevitables y están ahí presentes y por lo tanto no tienen interés. La improcedencia en términos técnicos es muy poquito el valor, ¿no? Bueno, 81.000 no es tan poquito. Se concede parcialmente y se rechaza de plano, hay un número también significativo. En cuanto a la tasa de impugnación, habría que señalar que la tasa de impugnación del 24%, lo cual me parece que es sano, dada la confianza legítima que provocan las decisiones, y sin impugnación el 75%. Del mismo modo, podría yo decir que en una segunda instancia, los jueces confirman en un gran modo, ¿no? Ese 50% de las decisiones que llegan a una segunda instancia, ¿no? Revocan un número muy diminuto, lo que quiere decir que hay una armonía entre las decisiones de primera y segunda instancia en la rama jurisdiccional, y confirman, adicionan, revocan parcialmente, y hechos superados son detalles estadísticos mucho menores, ¿no? En cuanto a los derechos, que me parece muy importante esta diapositiva, en cuanto a los derechos demandados en la frecuencia 2019-2021, se plantea la existencia de más o menos de 1.339.000 de los mismos. De ellos se destaca, por supuesto, el más violado en nuestro país es el derecho de petición, que en términos de lesividad, el núcleo del derecho fundamental es gravísimo, pero no tan grave como otros, como por ejemplo el derecho a la salud, que está en un segundo orden y que por supuesto genera alarmas muy profundas que generan preocupaciones, y el debido proceso y el mínimo vital, lo que refleja de alguna manera el pauperismo de la estructura de nuestro sistema social frente a la afectación de derechos tan importantes como la salud, el debido proceso, el mínimo vital, la seguridad social y por supuesto el derecho a la vida. Otros derechos que uno considera que seguramente han sido vulnerados, como el derecho a la educación, mire que no son tan altos, la vivienda digna, el derecho al buen nombre, sino principalmente aquellos derechos. En cuanto a las pretensiones en relación a los derechos que se reclaman, se destacan, por supuesto, sin duda, en cotejo la solicitud de información, o sea, en razón del derecho de petición. También pues, se destacan las prácticas oportunas de procedimientos médicos, entrega oportuna de medicamentos, tratamiento integral, y yo aquí, en este ejercicio, uno simplemente podría concluir en esta comparación, ¿no?, que en materia de derecho de salud, en seguridad social, hay profundas heridas. Mira aquí, por ejemplo, práctica oportuna de tratamiento, entrega oportuna de medicamentos, tratamiento integral, están en los primeros puestos. Y como si fuera poco, continuamos. Pago de incapacidad, asignación de citas médicas, transporte, viáticos para recibir atención oportuna, y por supuesto no escapa la valoración o diagnósticos médicos, continuidad en la prestación de servicios. Si uno analiza todo lo que yo estoy marcando en rojo en conjunto, todo tiene que ver con la afectación sustancial del derecho a la salud, del derecho a la seguridad social y por supuesto a todo lo que se derive de tales categorías en mención, lo cual sobre esta base creería yo que las preocupaciones del Ejecutivo y las preocupaciones del Legislativo deberían tener una prontas decisiones, una política pública mucho más sólida. Características de los accionantes, es decir, de quienes lo interponen. Dentro de las características tenemos que en la legitimidad la misma aparece en un primer orden las personas por sí mismas, ¿no?, apoderados y agentes oficiosos, lo cual explica de alguna manera un empoderamiento de la sociedad colombiana en materia del ejercicio, ¿no?, de una tutela judicial efectiva frente al Estado en el reclamo de sus derechos. De otra parte, explica, y esta lectura me parece muy importante, que no hay una gran brecha entre hombres y mujeres
cada día en las facultades de Derecho hay más mujeres, ¿no?, que participan, y por supuesto socialmente las mujeres son protagonistas en la exigibilidad de derechos, ¿no?, en un país tradicionalmente machista. Por supuesto, en cuanto a sujetos de especial protección, estos representan un valor equivalente al 17.28% en cuanto a las tutelas impetradas ante los órganos competentes. En cuanto a sujetos de especial protección en concreto, tenemos que un 16% de los accionantes son menores, adultos mayores un 20%, lo cual debería ser, yo diría, en un país sólido, debería ser del 3% o del 2%, o ojalá nada, dado que son las personas que merecen la mayor calidad de vida en sus últimos tiempos de existencia en este mundo. Entonces, me parece que es una cifra escandalosa y sabremos más o menos en términos de seguridad social por dónde encaminan dichas reclamaciones. La base más gruesa es del 62%, que pertenece a la población mayoritaria, ¿no? Otras características en cuanto a la visión antropológica del mundo: los indígenas representan un mayor grado de formación y un mayor grado pedagógico de conocimiento de la exigibilidad de derechos frente a otras poblaciones como los afro o los raizales en estos 3 años. En cuanto a los extranjeros, un número no menor, ¿no?, pero válido, de 4.547 acciones de extranjeros. En cuanto a condiciones personales de sujetos de especial protección, tenemos que en cabeza de hogar se destaca aproximadamente 5.673 sentencias, y por su parte mujeres embarazadas con estado de gravidez 5.228. En cuanto a la condición de discapacidad, tenemos por una parte discapacidad física, un valor muy grande de un número representativo de 11.359 acciones, un valor importante de discapacidad sensorial, no muy grande, y por último una discapacidad mental con un valor también poco para el número totalitario. En cuanto a la condición social, en resumen, habría que señalar, y esto refleja mucho la tragedia humana de nuestro país, la gran mayoría en cuanto a condición social obedecen a un nivel de estratificación en desplazamiento, ¿no?, a reclusos, y ya sabemos que es parte del estado de cosas inconstitucionales, de lo que tiene que ver con el tratamiento penitenciario, fundamentalmente artículo 12 de tratos crueles, inhumanos y degradantes, las víctimas de la violencia, que a partir de la configuración del fenómeno del liderazgo social, y por supuesto las enfermedades graves que no desaparece y que compadece en este sentido en cuanto a condición social. Otro escenario distinto, por supuesto, a la acción de tutela es el escenario de las acciones públicas de inconstitucionalidad, que es muy importante para nosotros los abogados y que siempre ha tenido una constante, por lo menos dentro del gobierno Uribe y el gobierno de Juan Manuel Santos, siempre ha sido una constante muy regular, teniendo como pico el año 2016. Hay que preguntarse cuáles las razones, y todos sabemos muy bien que todo esto obedece sustancialmente a las reformas en materia de derecho penal y por supuesto en el marco del Código General del Proceso y el CEPACA. Y aquí, por ejemplo, aquí está la estadística de las acciones más impetradas, ¿no? La mayoría del Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Civil, Código Sustantivo de Trabajo, Ley 100 y así sucesivamente. Mi querido José, ya me faltan 3 diapositivas y termino. En cuanto a objeciones gubernamentales, llama la atención que en el periodo del finales del gobierno de Andrés Pastrana, el número de objeciones fue muy alta, pero si usted suma los 2 gobiernos del gobierno Uribe, 2002-2010, quiere decir que fue en el marco del gobierno de la seguridad democrática donde más objeciones se presentaron a las decisiones de la Corte Constitucional, y en el caso del Juan Manuel Santos, que muchas cosas prosperaron en el mismo, explica de alguna manera en el marco de un gobierno liberal su relación armónica con la Corte Constitucional. En cuanto a proyecto de ley estatutaria, sí ha sido como equilibrado. Creería yo que el gobierno de Juan Manuel Santos tiene una talla muy grande, casi de 20 leyes estatutarias en su momento, lo que explica de algún modo que de alguna manera hay una pretensión de legitimidad en el marco del anclaje constitucional. Sentencias proferidas por año, ese ha sido lo que son las estadísticas en cuanto a sentencias SU
y sentencias de control de constitucionalidad, que ustedes van a ver después con más cuidado. Autos, pues los autos siempre uno los relaciona con la insistencia de la Corte en el cumplimiento de los mismos frente al desacato o el estado de cosas inconstitucionales, lo cual en las últimas décadas aumentó sustancialmente, y hay que verlo muy precisamente, y aquí juega un papel importante los hechos relacionados con la desnutrición de niños y niñas en el contexto del departamento de La Guajira. Finalmente, para terminar, hay que decir que estos 30 años y esta ponencia tiene que significar un homenaje, ¿no? Fundamentalmente al desarrollo, en honor al pluralismo, a las minorías, a los excluidos, a los marginados, a los demócratas y por supuesto a los activistas y demás población en circunstancias de debilidad manifiesta, que creo que por fortuna, gracias a la presencia de la Corte Constitucional, podríamos hablar con solidez que en Colombia se ha construido un Estado constitucional de derecho, que en lo personal considero inacabado, lo que quiere decir que la utopía continúa y por supuesto estos escenarios son bienvenidos para seguir construyendo país, construir nación. Muchísimas gracias. Doctor Ferney Serpa, gracias por su conferencia excelente sobre estos datos y análisis métrico de la jurisprudencia constitucional desde el 92 hasta el 2021, desde muchas categorías. Y ya tenemos la presencia del siguiente conferencista, que es el doctor Jorge Restrepo, pero queremos tomarnos 5 minutos para hacerle un par de preguntas, doctor Ferney. Pues los estudiantes, Freymar, nuestro estudiante, hace una pregunta de manera general, si la Constitución del 91 materializa la justicia social, y yo quiero redireccionar esa pregunta sobre el tema de la labor de los demás poderes públicos distintos a la Corte Constitucional, porque si bien la Corte Constitucional, como usted demostró, se ha dado la tarea de desarrollar los postulados del Estado Social de Derecho, del constitucionalismo democrático, los demás poderes parecen que han inactuado, al menos hasta recientemente, esta Constitución. Un ejemplo, usted nos muestra la estadística de las tutelas en derechos sociales, concretamente en derecho a la salud. Es el segundo rubro que más se demanda, se tutela. Y la Corte ya desde los 90 había establecido el derecho a la salud como un derecho fundamental, pero solo hasta el 2016 el legislativo lo consagra como un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo ve esa relación entre los poderes públicos y esa materialización de la justicia social, del Estado social? Gracias por su pregunta. Precisamente en otro trabajo que tengo sobre el particular, sobre lo que denomino invasiones de competencia, la Corte Constitucional con las demás ramas del poder público, destaco precisamente que frente a la negligencia y a la responsabilidad histórica no asumida por el Ejecutivo ni por el Legislativo, como la Corte Constitucional termina suplantando, no como legislador clásicamente en el sentido negativo, sino como legislador positivo o en el sentido complementario. Ejemplo, lo que estoy diciendo, para resumir, tiene que ver con el caso de la UPAD, que era una cuestión que tenía que resolver el gobierno entonces, y por supuesto el Congreso no lo resuelve, la Corte Constitucional viene a resolverlo. Otro ejemplo sobre el particular, el Congreso ha debido legislar desde hace mucho rato sobre dosis personales, sobre el aborto, sobre la adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo, sobre matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, y no lo ha hecho. Y finalmente la Corte Constitucional termina asumiendo frente al reclamo social y con fundamento en la protección y la integridad de la supremacía de la Constitución, protegiendo derechos que en principio no fueron estimados como competencia para la Corte Constitucional. Es más, la potestad de derechos innominados le ha permitido a la Corte amparar derechos los cuales no fueron previstos por la Asamblea Constituyente y que en efecto, frente a las expectativas que se tienen del Congreso y del Ejecutivo, la Corte termina haciendo la tarea de otros. Pero yo no llamo tarea a otros, yo llamo simplemente en los términos de working, que la Corte Constitucional asume los derechos en serio. Simplemente es eso.
Muchas gracias, doctor Ferney, por atender nuestra invitación y por su excelente participación. Esperamos invitarlo en próximas ocasiones de manera presencial a la universidad, aquí a Montería. Gracias a usted, José, y a todos los que estuvieron presentes en la jornada de hoy. Muy amables. Hasta luego, doctor Ferney. Hasta luego. Continuamos entonces con el doctor Jorge Luis Restrepo.